Buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidos a una nueva edición de Nación Digital. Les habla Henry Pablo Ríos Alborta. Hoy es miércoles 24 de noviembre del año 2021. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Oruro, Bolivia. Tenemos hoy un programa especial. Como ya lo adelantábamos el día de ayer, vamos a tener una entrevista exclusiva con don Luis Antezana Ergueta, quien fuera presidente del Consejo Nacional de Reforma Agraria, un historiador de excepción, un gran estudioso de la historia boliviana, de la realidad nacional, además de nuestro país, que ha escrito acerca del federalismo en Bolivia. Quien ha escrito también acerca de toda la historia del movimiento nacionalista revolucionario en su célebre obra Historia Secreta del MNR, del movimiento nacionalista revolucionario, además de otras obras de gran valor. Vamos a estar hablando con él para hacer una reflexión que es siempre positiva en torno a el sistema federal. ¿Qué es el federalismo? Y si se lo puede aplicar en Bolivia, o si acaso no se lo puede o no es viable aplicarlo en Bolivia. Vamos a hablar de él en breve, en pocos minutos nada más, y además de otros asuntos importantes que vamos a tratar en nuestro programa el día de hoy. Hoy se ha producido un hecho importante, además. Hay una noticia de último momento que tiene que ver con el gobierno anterior, el denominado gobierno de facto de Yanine Áñez. Ha sido apresada en las últimas horas un coronel del ejército de Bolivia que era el ayudante de órdenes del ex ministro de Defensa Luis Fernando López Julio. Ha sido él apresado en las últimas horas en Cobija, Pando, por un hecho que tiene que ver con la compra directa de material de represión, antidisturbios en realidad del Ecuador. Él era el ayudante de órdenes del ministro de Defensa, Luis Fernando López, repetimos. Herbol, la red Herbol nos da esta noticia en las últimas horas. Envían a la cárcel de San Pedro a militar implicado en traslado de gases lacrimógenos desde Ecuador. En audiencia de medidas cautelares que se llevó a efecto el día de hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021, el coronel del ejército Héctor Pérez fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de la Paz, acusado de haber trasladado desde Ecuador hasta La Paz, Bolivia, gases lacrimógenos durante el gobierno de Yanine Áñez. La determinación fue asumida en el Juzgado 10º de Instrucción Penal, que decidió que el militar debe permanecer recluido por el lapso de 6 meses, acusado por el delito de tráfico de armas. El abogado del acusado, Omar Durán, cuestionó la decisión y consideró que el juez que atendió el caso tuvo que obrar incorrectamente, entre comillas, según dice el abogado defensor del coronel, por presuntas presiones del gobierno, a pesar de las pruebas que se presentaron que desvirtuaban la participación de su cliente en el caso, manifestaba el abogado del coronel Héctor Pérez. Es lamentable lo que está pasando con nuestra justicia, decía, cuando se ha demostrado fehacientemente que es oficial de las Fuerzas Armadas, mi cliente, decía él, activo, ni siquiera jubilado, tiene trabajo, tiene una familia constituida, tiene asimismo arraigo natural que debe tener, afirmó, lo cual impediría, según su apreciación, que sea susceptible de la aplicación de la detención preventiva que ha sido dictada contra este coronel Pérez, ayudante de órdenes del ex ministro de Defensa Luis Fernando López Julio, de la presidenta Yanine Áñez. El militar fue aprendido ayer en Cobija, Pando, y trasladado a la ciudad de La Paz. Según la investigación, Héctor Pérez era ayudante de órdenes del ex ministro de Defensa Fernando López y viajó junto con un oficial de la policía hasta Ecuador para traer el material antidisturbios tramitado como préstamo por el entonces ministro López y el exministro de Defensa, de Gobierno Arturo Murillo, para contener las protestas sociales en el país. Durán anunció que apelará a la determinación judicial y lamentó el actuar de la justicia que,
consideró se encuentra politizada y manejada por el gobierno, según aseveró el abogado de este coronel Héctor Pérez, el doctor Durán. Bien, con esto sigue teniendo sus resabios este gobierno interino, transitorio, como se le quiera llamar, el del año 2019 a 2020 de la expresidenta Yanine Áñez, sigue teniendo repercusiones y seguramente va a seguir teniendo aún más. Ha sido una situación irregular, es cierto, pero ha venido producto de otra situación también irregular, como fue el hecho de no hacer caso, no acatar la Constitución boliviana y además la decisión del pueblo soberano del referéndum del 21 de febrero que rechazó la posibilidad de una reelección por parte de Evo Morales y Álvaro García Linera. Esto va a seguir teniendo, producto de ello se han suscitado hechos absolutamente irregulares, como esta compra directa a título de préstamo. Según las investigaciones judiciales preliminares, ya a cargo del Ministerio Público de La Paz, se habría tratado de un préstamo, entre comillas, algo inaudito, que habría gestionado el exministro de Defensa Fernando López de el Ecuador, ¿verdad?, acerca de material antidisturbios, que fue recogido por personalidades del gobierno de entonces, así como militares y oficiales de la policía boliviana. En ese marco ha sido detenido el coronel del ejército Héctor Pérez, quien está asumiendo su defensa y se ha dictado ya en la audiencia de medidas cautelares una detención preventiva de 6 meses que debe cumplir en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz. Bien, el día de ayer teníamos un programa muy especial en el cual hacíamos un análisis profundo acerca del federalismo, de qué es el federalismo y de si se puede aplicar o si no se puede aplicar el federalismo en Bolivia. En realidad, ¿cuál es el trasfondo? Nosotros sabíamos y habíamos anunciado ya que las manifestaciones que hubo desde el propio año 2019, encabezadas por Luis Fernando Camacho Vaca, entonces presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, hoy gobernador del departamento de Santa Cruz, en aquel entonces, año 2019, no tenían como objetivo simplemente el rechazar un supuesto fraude, que al final nunca se demostró, o que por lo menos no se demostró y ha sido decisivo para que gane el movimiento al socialismo en las elecciones generales de octubre del 2019. Sin embargo, se adujo por su parte que esa era la lucha que ellos levantaban contra el fraude. Bien, se anularon esas elecciones e ingresó como candidato a la presidencia del Estado boliviano, de la República. Perdió las elecciones y ahí se supo que su propósito era ya político, era el de tomar decisiones de poder en Bolivia, para materializar el programa, el proyecto político que tuviera. Al perder ellas, ingresó por la gobernación de Santa Cruz y ganó por un estrecho margen, seguido muy de cerca por el candidato del movimiento al socialismo, Mario Cronenbol. Una vez accediendo a la gobernación, ya se ha empezado a ejecutar un plan político. Y el plan político no es otro el de distanciar a Santa Cruz, ciertamente, de Bolivia. El de tomar decisiones propias, acaso soberanas, desde Santa Cruz. Y hay en todo esto un trasfondo, aun cuando se quiera negar, hay un trasfondo de prejuicios, de diversa índole, culturales o raciales o étnicos, lo que fuere, ¿verdad? Hay muchos prejuicios en todo esto. El paro que hubo de una semana, en los días pasados que hemos vivido, todo esto, tenía como bandera supuestamente la abrogación de una ley, la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, la misma que fue abrogada. Ahora se lanza al debate público otro asunto, el del federalismo.
y hay una confusión. El programa de ayer que titulábamos Distorsión y Confusión Histórica sobre el federalismo, hacíamos mención a esto. ¿Qué es el federalismo? ¿Puede implantarse en Bolivia o no puede implantarse? ¿Hay acaso hay antecedentes históricos en el país? Sí, los hay. Hay antecedentes de intentos de separatismo fomentados por individuos paraguayos, como lo hubo en la revolución de Andrés Ibáñez de 1876, donde hubo injerencia paraguaya, donde hubo un paraguayo de apellido Fabio, que tiranizó a la ciudad de Santa Cruz durante aquella revolución igualitaria y que permitió aquello a Andrés Ibáñez. ¿No hubo acaso injerencia en la propia guerra del Chaco paraguaya que intentaba arrastrar a Santa Cruz al separatismo de Bolivia? ¿Habrá hoy un intento similar de parte de estos pedidos, de estas banderas, entre comillas, de federalismo en el país? Hay antecedentes. Hemos tenido una situación bastante similar en los años 50, cuando se enfrentó, cuando nacía la Unión Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico de Pro Santa Cruz, y se enfrentó al gobierno de Hernán Siles Zuazo en 1956. Y se sucedieron hechos lamentables, hechos dolorosos, que no deberían repetirse nunca, y que de alguna manera y en alguna medida hemos vuelto a vivir en Bolivia en los últimos días. Es algo, repetimos, que no debería repetirse, pero es algo que ha tenido lugar ya en nuestro país. Para hablar de esto, estamos hoy con don Luis Antezana Ergueta, con quien vamos a hablar después de este breve corte en el siguiente segmento del programa. Luis Antezana Ergueta en aquellos años estuvo directamente relacionado a la Revolución Nacional, al gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, era redactor del periódico La Nación. Vamos a hablar con él qué similitudes hay y si se puede desembocar hoy en día en una lucha fratricida como aquella de los años 50, con muchas bajas mortales, con campos de concentración, con perseguidos, con hechos sensibles como los hechos violentos de Terevinto, en Santa Cruz y otros. Podemos desembocar hoy en Bolivia en situaciones similares. De esto vamos a hablar en el siguiente segmento del programa Desde La Paz, en un contacto telefónico, en una entrevista especial con don Luis Antezana Ergueta. Después de esta breve pausa, estamos ya hablando con Luis Antezana sobre estos asuntos tan importantes y de actualidad.